final la clave es que te guste lo que estás haciendo, trabajo y tener siempre un buen equipo alrededor. En el deporte tienes que acertar, porque el índice de aciertos o de fracasos en los fichajes pues condiciona mucho a un club. Era un Baskonia que tuvo una visión, ¿no? Y que trabajó muy duro, ¿no? Sobre todo en esos primeros años y sobre todo en ese momento, ¿no? En el año 2000, donde había que tomar una decisión importante, ¿no? Encabezada obviamente por José Anquerejeta, el gran ideólogo de toda esta situación, y que, bueno, pues que el equipo y el proyecto dio un paso adelante que nos ha llevado a estos 25 años exitosos en lo que es la Euroliga. Yo le dije a Alfredo que había que ir a Argentina y que teníamos que ver qué jugadores había allí y ver esa posibilidad de traerlos jóvenes, con contratos muy largos. Y empezamos con Marcelo Nicola y Walter Guiñazú y luego vinieron pues, todos aquellos jugadores que han sido tan importantes en el club, ¿verdad? Ese fue un primer paso. Yo salgo de Vitoria a Argentina buscando jugadores más grandes y digamos diferentes. Fue una temeridad, porque ahora lo pienso y digo, joder, ¿cómo pude hacer esto? Entonces, ¿no? Que no había ni dinero, ni tal, pero no sé, por esa inquietud de decir, bueno, pues no sé, pues oye, vamos a hacer cosas, a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a explorar esos mercados, ¿no? Y a ver qué pasaba y qué encontrábamos, ¿no? En ese terreno de explorar, pues quizás José fue, en ese sentido lo tenía muy claro, ¿no? Y había que explorar todos los mercados porque aquí no íbamos a conseguir nada, con todos mis respetos. Aunque no había, repito, tanto conocimiento como ya ahora. En esos comienzos te tenías que guiar a tu propio instinto, ¿no? O sea, digamos que yo también debutaba, ¿no? Entonces, pues era todo nuevo. Entonces, bueno, pues yo iba a mi instinto y lo que mi instinto me decía, pues intentaba llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, no era fácil, no había teléfonos, etcétera, etcétera, y no había vídeos siquiera, ¿no? Pero yo siempre me he guiado del instinto. O sea, si mi cabeza decía esto es así, pues no podía echarme atrás ya. Tienes que buscar en caladeros que no busquen otros, o sea, porque hoy en día, por ejemplo, ahora ya los caladeros están todos saturados, ¿no? Pero tiene que ser inconformista, o sea, Vitoria, con todos mis respetos, pues yo salí a la calle y somos todos pequeñitos, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final sí, tiene que ser inconformista. Más que inconformista también diría un poco, no sé, que explorar, que te gusta explorar cosas y decir, joder, pues no sé, ¿qué habrá en Uruguay, ¿no? Pues bueno, pues vas a Uruguay. Cuando veía Escola, pues dije, joder, veía un talento con un físico muy flojo en aquel momento, pero un talento que yo decía, este chico mete, el baloncesto consiste en meter un balón redondo por un aro, bueno, pues este lo hace. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hace, cada vez entra así. Y sí me llamó mucho la atención que en aquella época era muy raro el físico de Nocioni, y me quedé impactado cuando lo vi, porque no había en Europa tampoco mucho así, ese tipo de físico tan diferente, ¿no? Y siempre me he guiado de tres conceptos, ¿no? El talento, otro es el físico y otro es el carácter. La victoria frente a Pau, que es uno de esos partidos que forjan carácter. Desde aquel momento que todavía se recuerda de forma épica hasta hoy, los ecos de la victoria siguen asomándose a nuestra memoria. El proyecto, el equipo tenía muy claro que quería competir a alto nivel. Pero también es verdad que no fue una casualidad estar en la Euroliga, sino que nosotros anteriormente también, siendo Manel Comas, habíamos disputado 3 finales de la Recopa, ¿no? En Lausanne, en Estambul y la última aquí, en Vitoria-Gasteiz. Y tuvimos mala suerte en 2 finales, pero la tercera ganamos. Y ahí se iba haciendo un caldo de cultivo a todos los niveles, a nivel social, a nivel de patrocinios, a nivel de empresas. Nosotros en el 2000, cuando apostamos de que queríamos estar en esta Euroliga, teníamos claro que queríamos estar en esta Euroliga, pero no queríamos estar en esta Euroliga 1, 2, 3 años. Queríamos estar en esta Euroliga de manera permanente, de manera continuada, ¿no? Los principios no fueron sencillos, porque sí había mucha inquietud en muchos clubes a la hora de crear una nueva competición
una necesidad de que nosotros fuéramos los dueños de nuestro futuro, ¿no? Y también los gestores de nuestros activos. La ciudad de Vitoria también necesitaba algo con lo que identificarse, y nosotros éramos un proyecto que se iba consolidando en Europa. En ese momento era un riesgo, ¿no? El tomar esa decisión de salirse en ese momento de la FIBA fue un momento importante, y obviamente esa ambición nos ha llevado, digamos, a ese éxito. Se han hecho cosas impensables, muy difíciles, sobre todo porque aunar en una competición tantas culturas y formas de ver el baloncesto, incluso la gestión del baloncesto tan diferentes como puede ser equipos de Turquía, equipos rusos, equipos griegos y también equipos españoles, lógicamente, pues no era nada sencillo, pero bueno, pues aquello salió adelante. Es cierto que tenemos una ciudad pequeña. Es verdad que tenemos menos posibilidades que otras ciudades que son más importantes, y que tenemos que ser capaces de analizar, de ver qué otras cosas diferentes podemos hacer para poder crecer y competir, sabiendo que competir hoy en día es muy difícil, porque hay equipos que, además de tener unos presupuestos muy altos, tienen una competición doméstica que no es como la Liga ACB, lo cual les hace, evidentemente, repartir los esfuerzos mucho mejor que nosotros, ¿no? La ciudad era una ciudad de baloncesto, ya veníamos atrás, con un trabajo previo importante, donde cada momento se iba asentando, porque yo creo que los proyectos no se hacen de un día a otro, ¿no? Yo creo que los proyectos hay que ir poco a poco haciéndolos, asentándolos, viviéndolos, disfrutándolos, y eso yo creo que Baskonia lo hizo muy bien y lo supo leer, ¿no? Hay una cuestión que es evidente, ¿no? Que el Baskonia es el equipo de baloncesto de Euskadi, por su trayectoria. El club en ese momento, bueno, ya habíamos empezado anteriormente a mejorar la estructura, la organización de nuestro club, y tener más inquietud en generar recursos a través de vías de patrocinio, marketing, en fin, mejor explotación de un pabellón que teníamos pequeño. Y bueno, pues lógicamente empezamos allá a crecer a todos los niveles. Lógicamente Euroliga hizo un contrato muy bueno con Telefónica, de muchísimo dinero en ese momento, y lógicamente en ese reparto pues también salíamos beneficiados respecto a lo que teníamos anteriormente, y fuimos de alguna forma mejorando los aspectos deportivos y también los económicos. Esas 4 Final Four continuadas. Ese año se juega la famosa final contra la Kinder, ¿no? con un 3-2, casi nos llevamos el título. Y de los equipos de la ACB únicamente los que hemos estado durante todo ese tiempo somos Barcelona y nosotros, porque incluso el Real Madrid en un momento determinado, pues durante una temporada no jugó. Si tú tienes menos posibilidades que otros, por el entorno que tienes, pues es evidente que tienes que hacer cosas diferentes y que tienes que asumir riesgos. Lo importante al final es saber qué es lo que quieres hacer y dónde quieres llegar. Y en ese camino vas a tener de todo, éxitos y fracasos. Vitoria es una ciudad de baloncesto, es una gran ciudad para vivir, es una ciudad que vive y siente el baloncesto y el deporte, y eso atrae a jugadores, a otros obviamente puede ser que no, y prefieran otras urbes mucho más grandes, ¿no? Pero siempre hay que buscar y hay que intentar conjugar eso, ¿no? Buscar esos jugadores que se identifiquen con el proyecto y que quieran crecer en Vitoria. Honestly, it was a great, decision and move by my agents. They felt that Baskonia has a great tradition, especially with players getting their career started in Europe. I wanted to be able to make an impact in play, and just the people in my camp thought this would be a great opportunity. And I've been fortunate, for every time I've been spending here. And for me personally, I want to be in a place where I can continue to grow as a player, as a person. And I have I feel I have a great connection with the fan base here as well as the organization. So to have the opportunity to continue to grow, have my son be able to grow up in this city and, to be able to understand the type of organization that I'm a part of, I'm excited for it. I'm very blessed to be in this position. Continúa Calderón, Macià, que estrena, llançament triple, i el Tau novament a 2.
La competición de alguna forma al principio estaba de alguna forma preparada para que los grandes equipos tuvieran continuidad. El primer año entramos porque ganamos un playoff al Caja San Fernando, además con el factor de Cachá en contra, ¿no? Se inventaron lo que llamaban los trienios, que eran durante 3 años aquellos equipos que en sus competiciones conseguían mejor puntuación, por títulos, en fin, etcétera, se clasificaban otros 3 años, ¿no? Ese hambre, ¿no? ese día a día, ese trabajo que nos ha llevado, bueno, pues nos llevó a esos años tan exitosos con grandísimos proyectos alrededor y bueno, estar 4 años de una forma continuada en Final Four, bueno, pues demuestra de que bueno, Baskonia era un gran candidato a estar, pero luego lo demostró y además ahí están los hechos. Y tuvimos la suerte o la habilidad de ganar los 3 trienios y por eso seguimos en la Euroliga y bueno, y a partir de ahí pues hemos estado estos 25 años. No debemos de dejar de lado ese gran ingrediente que es nuestra afición, que es nuestra ciudad de baloncesto, que nos ha acompañado en todo este tiempo, ¿no? Y lógicamente cuando te consolidas en Europa, tienes éxitos deportivos, una masa social importante, pues el efecto que tiene eso en los patrocinadores pues es importante, ¿no? Nosotros tuvimos una época muy buena porque teníamos grandes jugadores y ahí es donde se forjó la historia, el carácter Baskonia, un poco también por la ambición del club y también porque en un momento determinado dimos con jugadores que tenían ese carácter y que fueron capaces de crear un equipo con muchos títulos, con muchas finales y un equipo importante. Sí es cierto que la profesionalización que hace José en el momento de entrar, pues a mí me lo indica, ¿no? Y me dice que quiero profesionalizar esto y quiero cambiar un poco todo, ¿no? La inquietud del presidente también hacia todo lo que pueda pasar en los ámbitos del baloncesto. Con Foiré fue el primer jugador comunitario que se fichó, inclusive fuimos, creo recordar que fuimos los primeros que de repente cuando se abre lo del tema Bosman, ¿no? Aparecimos nosotros en la prensa diciendo que habíamos fichado a Lolo Foiré, ¿no? Vía Macijauskas, luego ya había torneos ya de Europa, ya empezó un poco todo a fluir más, ¿no? A conocerse un poco más, ¿no? Tuvimos en esa época pues, 2 bases que fueron para mí los que han marcado un poco el carácter Baskonia, ¿no? Que eran Prigioni y Elmer Bennett, ¿no? Y entonces yo creo que esto, bueno, pues te daba ya una base ya de futuro, de qué querías hacer, de cómo querías jugar, ¿no? Pero bueno, pues un día, pues por casualidad descubrí a Teletubbies en un vídeo, y entonces sí, había ya algunos vídeos raros, de estos grandotes que había entonces, y entonces no sabía quién era, ¿no? Tenemos que intentar ser un referente para que los chicos que quieran de alguna manera dar el salto pueden crecer aquí. Creo que primero ellos confían mucho en el jugador, en sus apuestas, y yo creo que es lo que pasó un poquito conmigo. Llegué muy joven a un club tan grande y tan histórico de Euroliga, que lo conocía ya desde pequeño y me hacía muchísima ilusión. Ahora estoy donde estoy gracias también a ellos, porque nunca han dejado de confiar en mí. Y ahora soy el capitán y muy orgulloso de formar parte de este club tan histórico. Un proyecto deportivo ambicioso que con mano firme recogía los frutos sembrados con paciencia y trabajo durante más de 15 años. A los proyectos lo que necesitan son estabilidad. Siempre ha habido grandes proyectos que igual han durado unos años y luego han desaparecido, o en cuanto deportivamente bajan, las inversiones no son las mismas en los proyectos. Hace 10 años cuando Baskonia consigue esa licencia A y se convierte luego un poquito más adelante en lo que es propietaria de la competición, es por méritos. Lo que hay que intentar es de alguna manera buscar esa estabilidad, ese día a día, asentar bien las cosas. Yo creo que a los proyectos lo que hay que pedirles es, y lo que nosotros pedimos a nuestro proyecto es que sea competitivo. Al final, a medio largo plazo, el que tiene más economía, a no ser que haga muy malas cosas, siempre está en puestos importantes. Yo creo que el fair play financiero debería de existir, debería haber límites salariales, debería
ser un baloncesto más sostenible de lo que es económicamente actualmente. Conseguimos entrar en esa Final Four, competirla además, porque fue una Final Four, todavía me acuerdo del partido, ¿no? Que tuvimos ahí la opción de poder llegar a la final, pero eso, bueno, te muestra el camino, ¿no? El camino de que puedes tener un año no tan bueno como tú aspiras a tenerlo, pero el siguiente tienes que intentar mejorarlo, ¿no? Y esa ambición y ese día a día, el club es uno de sus señas de identidad, y además muy creada y muy mostrada, yo creo que en todos los trabajadores, en todo el grupo, y eso, bueno, obviamente quien lo ha transmitido es Josean, ¿no? Es Josean Querejeta a través de su figura, ese día a día y ese tesón y ese trabajo. Pero también es verdad que a veces necesitamos que vengan tiempos más difíciles para espabilarnos un poco, y yo creo que estamos en un momento en que debemos de espabilar. No será sencillo volver a repetir una Final Four, porque actualmente, aparte de que el canon ya es un canon muy importante, mucho más de lo que era en su momento, hay ciudades grandes y que quieren bueno, pues, albergar un evento de estas características, y no es sencillo para Vitoria, pero en definitiva tenemos que estar contentos de que se produjo en el 2019 y que lo pudimos disfrutar. Siempre hemos tenido un gran apoyo institucional, porque además en las instituciones, sobre todo en Diputación, siempre ha habido gente que ha sabido captar lo que significa un evento de estas características, ¿no? Poner en el mapa a nivel internacional el territorio, la ciudad, en este caso Vitoria, porque vienen profesionales, medios de comunicación de todo el mundo, y ese reflejo evidentemente para el territorio es importantísimo. No hay muchos eventos ni muchas posibilidades en nuestra ciudad que hagan que un acontecimiento tenga ese retorno, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos en un momento importante, porque hemos renovado el contrato con IMG. Para nosotros garantizar 10 años es importante. Estaríamos 35 años, o 36 años, mejor dicho, en Euroliga. Yo creo que el proyecto tiene que seguir creciendo. Creo que tenemos la mejor competición a nivel deportiva y con una gran capacidad todavía de crecimiento al que ya tenemos, pero todavía puede seguir creciendo. Es un reto importante, ¿no? Porque tenemos que ser cada vez mejores, nuestra competición cada vez tiene que tener más valor, y para eso es claro que tenemos que hacer un trabajo y mejorar el trabajo probablemente que se está haciendo hasta ahora. La propia autoexigencia de cada persona que trabaja en el club, pues de alguna manera yo creo que invita mucho a los jugadores también a poder venir y desarrollarse. Todos estos grandes jugadores que han pasado por Vitoria, ¿no? Donde ahora retiramos camisetas, donde los podemos ver en los mejores equipos o con grandes carreras en Estados Unidos o en equipos europeos, venían y vienen con ese punto, ¿no? de hambre, ¿no? De crecer. Ven un trampolín muy claro, ¿no? Que Baskonia es un trampolín, y mientras tenemos la licencia y que arriesgamos con los jóvenes y que intentamos sacarlos para adelante, ¿no? Que el Baskonia tiene esta habilidad de acertar con los jugadores jóvenes que igual aún no han destacado en equipos grandes, pero que están destacando en equipos más pequeños, entonces de tener este timing perfecto para traerlos aquí y que en 2 o 3 años se conviertan en jugadores top de Europa. Entonces yo creo que este club no tiene que cambiar la mentalidad, ¿no? De seguir trayendo y apostando por los jugadores jóvenes. Entonces yo creo que este club siempre ha seguido esta idea y los 25 años les han ido muy bien, y muchos jugadores han tenido grandísimas carreras después de jugar en Baskonia. Bueno, estamos en el 2025 ya,
Y ha cambiado muchísimo. Digamos que el baloncesto en los últimos 5 años ya ha cambiado muchísimo, tanto económicamente como físicamente, como de todo, ¿no? Bueno, los años últimos son muy complicados. Dentro de la Euroliga también no es nuevo decir que hay mucha diferencia económica entre muchos clubes, ¿no? Es así, es una realidad y entonces pues se hace complejo. Sabes que al final del año pues se va a marchar, te van a quitar 2 o 3 jugadores porque han jugado bien, aunque hayan debutado aquí, ¿no? Y digamos que el Baskonia pues a veces tiene ese punto, ¿no? Como club que atrae ese tipo de jugadores de alguna manera. Marcus Howard, ¿no? Que es un jugador diferente, ¿no? A la forma de jugar y que necesitan un poco llevarlo a un sitio donde lo conozcan, ¿no? Y que no especulen mucho con él, ¿no? Tiene el club ese punto, ¿no? de atracción. Bueno, grandísimos partidos que se han jugado aquí y fuera de aquí y que hemos ganado, la cantidad de jugadores de primerísimo nivel que han venido, los entrenadores de primer nivel, las relaciones con ellos, en fin, son muchas vivencias, ¿no? Están 14 de playoffs, has jugado Final Fours, has jugado finales, bueno, buscas, digamos, de alguna manera, esa continuidad o seguir ese camino. Y ahora mismo estamos en un camino precioso, estamos en un camino alentador, además ambicioso, donde además Baskonia quiere estar. Porque a ti te puede gustar mucho una cosa y tener mucha pasión, pero lo que no puedes estar es pegándote cabezazos contra una pared. Entonces, si ves que las cosas van creciendo y sobre todo lo más importante en todo, pero no en esto, en cualquier situación de la vida, es buscar motivaciones, ¿no? Cosas que te permitan crecer a todos los niveles, incluso a nivel personal. Y es evidente que en todo este tiempo, pues lógicamente, pese a que lleve ya 36 años como presidente del Baskonia, pues siempre encuentro motivaciones para seguir y sobre todo para pensar en qué hacer para ser cada día mejores. No sabes dónde vas a llegar, o sea, tampoco digamos que eres adivino, ¿no? Pero sí te das cuenta que haciendo cosas diferentes, un poco arriesgando y tal, pues bueno, con un buen patrón, pues por decirlo de alguna manera, bueno, pues las cosas se van haciendo, ¿no? Y van saliendo y no sabes hasta dónde llegas. Hoy en día, pues yo tampoco soy muy consciente. Muchas veces cuando nos vienen la gente de fuera y nos miran, pues no sé, ¿no? Parece que nos tiene mucho respeto, ¿no? Yo creo que ahora ya no tiene marcha atrás, ahora ya digamos que eso ya está, ya va para adelante y ya no tiene marcha atrás, es simplemente para adelante, ¿no? Y hasta donde pueda llegar el club, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Se vio de una manera muy intensa y muy bonita, ¿no? Digamos, de dar ese paso de decir, bueno, juego el play-in, he demostrado que puedo jugar el playoff y juego el playoff, ¿no? Estar obviamente entre los 8 mejores de Europa, yo creo que habla muy bien de lo que es Baskonia y seguramente todo este tipo de cosas las valoraremos o les daremos valor un poquito más adelante. Obviamente jugar una Final Four, ves realmente lo difícil que era jugar una Final Four y tú jugaste 4 seguidas, ¿no? Entonces, bueno, eso habla bien, ¿no? Es como los títulos, ¿no? Pues al final son complicados de conseguir. Tenemos un gran estadio, tenemos una gran afición y yo creo que todos juntos de la mano, bueno, pues podemos seguir llevando al Baskonia a cotas aún más altas. Honestly, just the competitive nature of the EuroLeague is just tremendous, and for us to be able to be a part of that each and every year is an honor. So for us, continuing to build and continuing to do things possible to put ourselves in great positions to win. I think just from a perspective of the environment that we have around us with the fan base, the arena obviously with Buesa, this is a place that, you know, has everything it needs, you know, to be a winning place. Veterano jugador pero joven empresario, lleno de inconsciencia y ambición, toma las riendas de Baskonia. A nivel personal he sufrido muchísimo, claro, porque aunque hagas una cosa que te gusta, que te apasiona y que te da muchas satisfacciones, pero hay un trasfondo ahí duro, ¿no? De dificultades, de muchísimas dificultades a todos los niveles, deportivos, económicos, etc., ¿no?
Al final, pues si ha merecido la pena, pues evidentemente que sí, porque yo creo que el balance es positivo. Pero tienes que seguir, y sobre todo si tienes una idea de lo que quieres hacer, pues seguir trabajando, ¿no? Y nosotros, pues estando donde estamos, pues tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que arriesgar mucho, y hemos arriesgado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que en general las cosas han salido bien y tenemos que estar satisfechos de ello. Y seguro además que en el futuro, si queremos seguir estando a este nivel, deberemos de coger riesgos, y lo estamos haciendo. No sabía exactamente en qué aventura me metía, porque de alguna forma me ilusionaba el poder estar al frente de un equipo, el trabajar por conseguir que ese equipo fuera mejor, conseguir tener un papel más importante como el que tenemos actualmente. Y bueno, pues creo que hemos ido consiguiendo metas importantes, ¿no? El Sau Cerámica jugará la Final Four. Es el nuevo campeón de la Recopa, Taurés de Vitoria. Primer equipo de Euskadi en baloncesto que consigue un título europeo.